Muy buenas a todos, yo me llamo Gastón o como muchos me dicen en el canal, el señor Tutos PC. Esta vez decidí hacer un video diferente a modo de entrevista con un creador de videojuegos independiente, pero con estilo retro. Será un video muy interesante para aquellos que alguna vez se han planteado o están pensando en dedicarse a la creación de juegos indies, o por qué no para todos aquellos que disfrutamos de los videojuegos y sobre todo venimos de aquellas épocas de los 8 y 16 bits. Estoy seguro que les encantará. Esta persona tiene muchos fangames gratuitos con los que se inició y tiene también otros juegos publicados en Steam y otras plataformas. Lo conocí por uno de sus fangames, lo felicité porque le quedó espectacular y me pareció una buena idea invitarlo a que nos comparta su experiencia. Aunque se dedica especialmente a juegos con estilo retro, concluimos que su experiencia también sirve para muchos que quieran dedicarse a los juegos indie, sean del estilo que sea, sin importar que sea retro o no. Por eso para la entrevista decidí hacer algunas preguntas generales, además de otras que van más específicamente sobre este tipo de juegos. Antes de empezar recuerden darle un me gusta, suscribirse y activar la campanita para apoyar el canal y así poder brindarles más contenido. Sin más preámbulos, comencemos con la entrevista. Bien, les comento que por una cuestión de disponibilidad y edición solamente tenemos el audio por parte de Merso y durante la entrevista vamos a ir viendo en pantalla unos gameplays de sus juegos. El video es relativamente largo, si quieren ir a alguna pregunta en específico las van a encontrar divididas en el reproductor. Y empezamos por la presentación. Merso, bienvenido. Bueno, muchas gracias Gastón por esta oportunidad. Mi nombre es Merso y soy desarrollador de juegos independiente para PC. Mi historia es que crecí obsesionado con el Nintendo y el Super Nintendo y desde niño fantaseaba con crear videojuegos y no fue sino hasta años después que me topé con el programa llamado Game Maker y usando esta herramienta empecé a hacer juegos pequeños, pero nunca llegué muy lejos. Creo que no tuve la paciencia suficiente en aquel entonces y creo que también que como los juegos que se creaban con esa herramienta eran de Flash, esa no era mi predilección, así que creo que me desilusioné un poco. Años más adelante conocí el Beats of Rage, que luego pasó a ser OpenBoard y es una herramienta para crear juegos en 2D y principalmente de estilo beat 'em up, pero al mismo tiempo es una herramienta muy versátil y si tienes el conocimiento adecuado puedes utilizarlo para mucho más. Fue con esta herramienta que empecé a crear fangames uno fue basado en Power Rangers llamado Beats of Power y el otro en las Tortugas Ninja basado TMNT Rescue Palooza. La creación de estos juegos fue larga y frustrante, pero al mismo tiempo excitante y hasta terapéutico, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa, una vez que estos juegos fueron lanzados, tuvieron una buena acogida por la comunidad y bueno, poco a poco me fui dando cuenta de mi potencial para dedicarme a esto quizás como mi carrera. El año pasado registré mi empresa Merso Entertainment. Bajo esta empresa he lanzado ya un juego completo llamado Balacera Brothers, que es un juego de estilo shooter y es básicamente como Contra con un aire de música ska. De hecho, uno controla en el juego a un dúo de artistas de una banda de ska que tiene que enfrentarse a esqueletos y demonios alrededor del mundo. Mi siguiente proyecto es un remake del juego Bloody Post. El original fue desarrollado y lanzado en España en 1990 para plataformas de 8 bits y trabajando bajo licencia de su autor original, la idea fue responder a la pregunta ¿cómo hubiera sido Bloody Post de haber sido lanzado en la Super Nintendo en términos de gráficos y gameplay? Este juego está casi finalizado y una versión en desarrollo puede ser adquirida ahorita en Steam. Su título es Bloody Post Passion Unleashed, ya que me estoy enfocando en la historia novelesca presente en el juego original. Otro juego en el que estoy trabajando es otro remake oficial, esta vez basado en un arcade de nombre Buccaneers. El original fue desarrollado en España en 1989 y estoy creando similarmente que con Bloody Post un remake que a su vez es una expansión, un juego que va a ser más largo, va a tener más personajes a elegir, capacidad para 4 jugadores simultáneos y cambio de género porque el original es más como un beat 'em up tipo vigilante con un plano 2D y lo estoy transformando en un plano más bien 2.5D, ¿verdad? Que vendría siendo más como Final Fight. Muy bien, un gusto que nos brindes tu experiencia. Vamos con la primera pregunta. ¿Trabajás solo o necesitas de más personas involucradas para tus juegos independientes? La mayoría de mi trabajo la creo yo solo, buscando ayuda externa para elementos que están fuera de mi conocimiento, como caso puntual, la música. No tengo conocimiento para componer música, grabar música, así que este es uno de los elementos o áreas en las que busco terceras partes para desarrollar. Como mencioné antes, mi principal herramienta es OpenBoard, y OpenBoard tiene una muy buena comunidad, pequeña,
pero muy útil a la hora de aprender, profundizar mis conocimientos. Cuando quiero implementar algo nuevo en mis juegos, si estoy en duda de cómo hacerlo o tengo muchos problemas, no avanzo mucho, acudo a los foros de OpenBoard y a los varios contactos que he hecho en la comunidad y siempre han sido de gran ayuda. Ahora bien, por lo general yo me encargo de casi todos los aspectos del desarrollo de mis juegos, y esto involucra la parte gráfica, la programación como tal, testeo, diseño de juego, fases y personajes. Y esto es en la parte del desarrollo del juego, pero al mismo tiempo estoy involucrado en actividades externas al desarrollo, como por ejemplo el mercadeo, manejar las ventas, contaduría. Entonces hay que incluir las actividades tipo mantener contenido en redes sociales, mantener contacto con clientes y medios, responder preguntas, buscar continuamente nuevos contactos, buscar nuevas maneras de dar a conocer los proyectos en los que estoy trabajando. La contaduría es esa parte menos divertida, pero es crucial. En fin, uno tiene que ser un todero, como dicen, desempeñar casi todos los roles cuando se es desarrollador independiente. Quizá este es un buen momento para hablar de los assets, ¿no? Quizá tienen otro nombre, pero estos son paquetes de contenido que se pueden incluir en un juego. Pueden ser vendidos o a veces compartidos gratuitamente, ¿no? Con licencia apropiada. Por lo general es arte y sonido, pero tengo entendido que para juegos 3D también existen paquetes para movimientos y otros elementos de comportamiento de que sí física. Ahora, yo en particular no he utilizado packs de assets gráficos. En lo particular no he conseguido una librería que se amolde a mi estilo en particular. Sí he utilizado packs de sonido y sin embargo a veces es un reto que los sonidos trabajen en conjunto, ¿no? Si tú agarras sonidos de un paquete y de otro paquete mezclados con sonidos que tú mismo has grabado. En mi caso en particular utilizo mucho mi voz en mis efectos de sonido, mi voz que trato con filtros y otros efectos, ¿no? Pero en fin, cuando utilizo los efectos de los paquetes, igual al menos en mis trabajos recientes trato de trabajarlos un poquito, uso de filtros, etcétera, para tratar de que todos funcionen como en armonía, ¿no? Ahora, hay muchos juegos que son vendidos y si tú los ves, son compuestos en su mayoría o a veces en su totalidad por assets comprados en paquetes y tal. Ahora, esto puede ser un punto muy a favor para empresas indie porque te ayuda mucho tiempo de desarrollo en caso de que un programador, un desarrollador indie no se sienta a gusto con generar, digamos, los gráficos en un juego. Entonces tienen que entonces tomar la decisión de contratar a alguien para que le haga los gráficos o conseguir estos assets ya prehechos, y entonces usualmente los assets suelen ser una opción más económica. Entonces pueden ser de mucha ayuda, ¿no? El punto negativo quizás he notado que muchos jugadores se dan cuenta cuando un juego está conformado primordialmente por assets conseguidos exteriormente, y esto le pueden ver como un punto negativo, ¿okay? Así que hay que tener cuidado cuando uno utiliza assets en paquete. Bien, la siguiente pregunta que estoy seguro que a muchos le va a interesar y no es sencilla ya que hay muchas variables en el medio. ¿Se puede vivir de los videojuegos? No es fácil vivir de los videojuegos, pero sí es posible. Ahora, mi experiencia ha sido que vivir de desarrollador de videojuegos independiente no es muy diferente a la idea de vivir del arte, ¿no? Y con esto quiero decir que hay temporadas que son mejores que otras. La entrada de dinero no es consistente. Y hay que tener esto en consideración a la hora de calcular los presupuestos de proyectos futuros, así como gastos personales, ¿no? Hay que estar preparado para momentos difíciles. Limitarse a hacer juegos propios y vivir solo de sus ventas es muy riesgoso, así que hay que ser creativo, ¿no? Es conveniente buscar múltiples entradas de dinero. Una manera es complementar los proyectos originales propios con comisiones o básicamente desarrollar videojuegos para terceros. Esto ha sido muy útil para mí en particular. Otras herramientas que existen y vale la pena considerar es lo que es el crowdfunding, ¿no? Especialmente si ya uno cuenta con seguidores. Los seguidores, muchos de ellos suelen estar interesados y tienen ganas de ayudarlo a uno en su proceso, ¿no? Entonces se pueden utilizar plataformas como el Patreon para esto. Otra idea es la de básicamente vender tu idea a clientes potenciales a través de plataformas como Kickstarter. Eso te da la ventaja de monetizar el trabajo en una etapa temprana del desarrollo y así no esperar hasta el final cuando esté listo, ¿no? Y el beneficio es que cuando uno trabaja y se basa básicamente en terminar un juego y lanzarlo a la venta, el riesgo existe en dos razones. Una es que el desarrollo del juego puede ser muy largo. De hecho, normalmente, esto es una trampa, esto es un error común, ¿no? En los desarrolladores, sobre todo cuando estás empezando, es que las fechas de finalización tienden a ser movidas a un futuro, ¿no? Siempre hay mejores ideas para juegos, siempre hay capacidad de seguir puliendo y a veces uno cae en la trampa de pensar que va a estar perfecto en algún momento y
esto es como una falacia, ¿no? Entonces, así que si uno vive únicamente de los ahorros propios durante el desarrollo del juego y aunado a que el desarrollo del juego termina siendo casi infinito, es mucho riesgo, ¿no? Otro riesgo que existe es que al final uno termina el juego y al final no se vende, no genera las ventas esperadas. Así que hay que estar preparado para estos casos. He visto casos de otros desarrolladores que tienen unas técnicas buenas que quizás sería bueno también tomar en consideración, ¿no? Técnicas para monetizar el desarrollo del juego manteniendo el contacto constante con el público, y esto puede ser a través de canal de YouTube con videos en vivo mientras se programa. Puedes generar donaciones de esa manera. Twitch también, creo que Twitch está pasando por un momento cambio ahora, pero por un buen tiempo era una buena plataforma para esto. También Discord es una plataforma muy común en los desarrolladores. Otra idea es la de vender, si es posible, merchandising basado en proyectos existentes, ¿no? Si tú tienes una fanaticada y una acogida suficiente, quizás puedas justificar la venta de soundtracks, afiches, ¿no? Y pósters, cosas por el estilo. En fin, es complejo, ¿no? No es recomendable venir y decidir de la noche a la mañana, voy a hacer juegos, ¿no? Y esperando que esta sea la única entrada de dinero, ¿no? Eso es algo que más bien viene con el tiempo. No es buena idea, pues, renunciar a tu trabajo hasta que ya se tenga una buena cartelera de proyectos finalizados y seguidores, ¿no? Tener la capacidad de tener suficiente data de éxitos en el presente para poder hacer proyecciones a futuro. Pero sí se puede vivir como desarrollador de videojuegos independiente. Con el tema del arte me siento identificado también con YouTube. Hay muchas similitudes, los ingresos no son fijos, los videos llevan su tiempo también, no tanto como los videojuegos, claro, y no siempre se tienen los resultados que uno espera. La siguiente pregunta, ¿es necesario saber programar? En la actualidad estamos viendo algo muy interesante, y es que hay tantos apps y tantas herramientas disponibles para crear todo tipo de proyectos que es posible empezar a crear contenido, no solamente videojuegos, sin necesariamente tener el conocimiento al 100% o tener equipo costoso, ¿no? Como ya mencioné antes, yo estoy utilizando como engine el OpenBoard, y este te permite crear un juego completo de inicio a fin sin tener conocimiento de programación. Ahora, sí te limita en términos de que qué tan original puede ser tu juego, qué tan apegado puede ser a tu visión, si no desarrollas la habilidad de comprender programación, al menos en un nivel básico, ¿no? Pero sí es posible crear un juego básico, y de hecho estoy seguro de que hoy en día debe haber otras herramientas similares. Años atrás utilicé el Game Maker, que después se convirtió en Multimedia Fusion, y esta también estaba diseñado para un público que no sabía nada de programación. Yo creo que siempre hay herramientas. Lo interesante es que a medida que uno va utilizando estas herramientas, uno va desarrollando principios de programación aún sin darse cuenta, ¿no? Que si comprensión, pensamiento abstracto, uso de la lógica, esto se va desarrollando mientras uno va ya desarrollando proyectos, ¿no? De nuevo, no hace falta como tal conocer un lenguaje de programación. Uno puede ir aprendiendo a medida que se va avanzando. Es típico entre los usuarios pensar que estos juegos con estilo pixel art son más fáciles de hacer que los juegos con gráficos modernos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué podés decirnos al respecto? No tengo conocimiento de primera mano sobre desarrollo de juegos 3D, aunque sí he trabajado en 2D con gráficos de alta resolución. Puedo decir que trabajar con pixel art tiene algunos beneficios, como por ejemplo, en términos de animación, se puede hacer un poquito de trampa aquí y allá. Por ejemplo, en lo que respecta a la cantidad de frames o cuadros de animación, ¿no? Un ciclo de caminado en alta resolución, de no tener la cantidad de frames adecuada, se puede ver tosco, pero a veces en pixel art tú puedes hacer un ciclo de caminado hasta de 2 frames, he visto. No es ideal, pero sí se puede hacer. Si lo presentas correctamente, te puede salir con la tuya. Ese tipo de trampitas se pueden hacer aquí y allá, ¿no? Por otro lado, el pixel art te limita mucho en lo que respecta a diseño de personaje y el efecto que esto pudiera traer en el espectador. A veces uno puede perder mucho tiempo perfeccionando un sprite y quizá no hubiese tomado tanto tiempo de haberse tratado de una imagen en alta resolución, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de tu habilidad como artista, ¿no? A veces hay que hacer mucho compromiso, ¿no? Cuando se trata de pixelar, hay muchas cosas que se tienen que dejar de alto, y a veces no es fácil saber qué cosa dejar de alto, dónde colocar un píxel en particular. A veces pones un píxel y te das cuenta que en verdad no, si lo hubiese puesto en el cuadro a la izquierda hubiese sido mejor, o quizás ninguna de las dos es perfecta. Hay mucho, puede generar un ciclo de trabajo que toma más tiempo de lo que uno se espera, ¿no? En términos generales, cuando trabajamos en pixel art,
estamos trabajando con un área visual pequeña, ¿no? Todo el campo de juego es pequeño y esto tiene la ventaja de pues, apresurar un poco el desarrollo del juego. A todas estas, yo no diría que trabajar con pixel art es sencillo, ¿no? Aparte de los gráficos, hay otros elementos que pueden pasar desapercibidos por el público, ¿no? Esto es, cuando algo está bien hecho es invisible, pero cuando está fallo se nota, ¿no? Aspectos como la jugabilidad, velocidad de animaciones, impacto que se siente cuando un golpe pega, efectos de sonido seleccionados. Cuando trabajas con un juego pixelar que suele ser de baja resolución, suele tener menos elementos en pantalla, menos distracciones. En ese momento, entonces, cada elemento presente cuenta, quizás cuenta más que en otros casos, ¿no? Tienes menos capacidad de camuflar fallas en el gameplay, gráficos, sonidos. Todo tiene que estar bien pulido y en armonía para que funcione. Así que sí, tienes menos elementos en pantalla, menos elementos y por tanto se nota mucho más cuando algo no está en orden. Es algo a tomar en consideración. No lo llamaría entonces de sencillo trabajar con pixel art o juegos tipo retro en general. ¿Qué tipo de público compra juegos retro hoy en día? Basado en mi experiencia particular, el público está mayormente compuesto por adultos del género masculino, mayoritariamente basados en Norteamérica y en Estados Unidos en particular. Suelo pensar que el público es treintañero, está en finales de los 20, principios de los 40, pero esta es información que no he corroborado al 100%. Es lo que he notado, más no lo he podido corroborar al 100%, ¿no? Hablando del mercado estadounidense, noto que tus juegos, así como muchos desarrolladores hacen también acá en Argentina, que se dedican a los juegos indies, crean sus juegos en inglés para apuntar al mercado estadounidense y no tanto al mercado local. Háblanos un poco sobre esto al respecto. Básicamente, viendo el comportamiento de las ventas, hay una diferencia muy marcada entre el principal grupo, que suele ser gente de los Estados Unidos que habla inglés, comparado con el resto del mundo. De hecho, las cifras tienden a ser, en mi caso, en mi experiencia, que más del 60% de las ventas se dan en Norteamérica y el resto en el resto de todo el planeta. De ahí que hay una ventaja clara pues, en elegir el inglés como el idioma principal. Ahora, en mi juego Bloody Pus Passion Unleashed, incluí la modalidad de juego en inglés, pero también en español y alemán. Y esto está indicado en la página de Steam. Y sin embargo, hasta el momento al menos, cuando lo comparo con mi juego anterior, Balacera Brothers, que está solamente en inglés, no noto una gran diferencia entre la acogida de este juego en las áreas del mundo que hablan en español y alemán. Entonces, localizar un juego a otros idiomas y regiones representa un gasto y esfuerzo extra que quizá no represente un beneficio a final de cuentas, ¿no? Habiendo dicho esto, no he investigado mucho sobre ofrecer juegos en mandarín y japonés, y es algo que me da curiosidad, ¿no? Comentanos un poco el proceso para publicar un juego en Steam y otras plataformas. Ok. Tengo experiencia usando Steam, GameJolt e itch.io. La mayoría de las ventas se dan en Steam comparado con las otras dos plataformas. He notado en el caso de itch.io que el público parece estar conformado en gran parte por otros desarrolladores. Y tanto en GameJolt como en itch.io el público usuario pareciera estar más acostumbrado a jugar de manera gratuita, ¿no? Lo cual es una pena porque estas dos plataformas son, en mi opinión, mucho más amigables para el desarrollador que Steam. Steam, para mí, es un dolor de cabeza para navegar. La interfaz no es muy clara y realmente se siente como un laberinto, ¿no? Cómo funciona es que tienes que registrar un producto. Con cada producto que quieres lanzar en Steam tienes que pagar $100. Luego completas un checklist con varias actividades que incluyen, por ejemplo, proveer a Steam con una descripción de tu juego de varias maneras, varios gráficos, que sí, con el logo del juego, gráficos promocionales que son utilizados como botones y publicidad. Eventualmente todo lo que envías es evaluado por el equipo de Steam, quienes pudieran aprobar la aplicación o indicar puntos a corregir según sea el caso. Eventualmente, cuando se tiene un build del juego, este deberá ser evaluado por Steam antes de poder ser lanzado al público. Lo bueno es que una vez la versión inicial del juego ha sido aprobado por Steam, las actualizaciones no tienen por qué pasar por un periodo de revisión. Ya son aprobadas automáticamente. Una cosa con Steam es que tienen una modalidad de ventas en la que es muy común hacer promociones o rebajas de precio en varias oportunidades durante el año. Esa es la manera en que trabaja la plataforma y su audiencia se ha acostumbrado a esto y lo espera, así que uno tiene que adaptarse también. Un gran beneficio de Steam, aparte pues, de la mayor cantidad de ventas, es que te da mucha información sobre los usuarios, cantidad de tiempo que juegan, ubicación en el mundo, qué tipo de control utilizan, así como otra información. En muchos ámbitos las plataformas más grandes también suelen ser las más exigentes. ¿Qué es lo más difícil de crear videojuegos?
en mi experiencia particular vendría siendo la frustración que vivo cada vez que hay nuevos retos o problemas inesperados en el desarrollo del juego, que es siempre. Cada vez que quiero añadir algo nuevo y lo voy a probar, entonces o quizás no funciona la primera, o quizás funciona pero entonces me doy cuenta de otro problema, y entonces siempre hay que estar apagando fuegos aquí y allá. Hay que tener mucha paciencia. Y bueno, en mi caso he tenido que aprender a vivir con la frustración y saber manejarla, porque siempre está presente. Mi método es el de cambiar continuamente el orden de prioridad en mi lista de quehaceres, ¿no? De una manera en que me permita disfrutar del proceso lo más posible. Entonces, por ejemplo, trato de no enfocarme en una sola tarea en particular hasta que esté completada, sino que tengo una diversa cantidad, un conjunto de varios aspectos a tratar, de tal manera que me pueda enfocar en lo que yo esté más a gusto en un determinado momento, ¿no? Así que si el día de hoy quiero hacer sprites, hago sprites. Pero si mañana me frustran los sprites, puedo trabajar entonces en los sonidos, puedo trabajar en los cutscenes, puedo trabajar en programación. Y así voy. Le doy variedad de procesos, tratando de mantener un progreso visible y demostrable, pero al mismo tiempo que yo pueda disfrutar del proceso lo más posible para así poder, pues, frustrarme lo menos posible. Este es un beneficio de trabajar por mi cuenta, poder elegir en qué voy a trabajar un determinado día. La última pregunta para ir cerrando. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a los videojuegos? Yo diría empezar lo más pronto posible. Yo recuerdo el caso de una amiga que quería ir al gimnasio y tal, y siempre tenía una excusa. Decía, no, conseguí unos zapatos buenísimos y me voy a comprar los zapatos y voy a estar lista. Entonces, no, conseguí entonces la ropa perfecta para esto. Me conseguí una rutina en internet y tal. Siempre había una excusa, ¿no? No seas esa persona. Yo diría, empezar lo más pronto posible. La verdad es que no todos tenemos la capacidad de iniciar en completar un juego, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos jugado videojuegos alguna vez hemos pensado en crear juegos y fantasear, ¿no? Es muy posible, yo diría, que algunos de nosotros estamos más enamorados de la idea de hacer juegos y no necesariamente de la realidad del día a día de hacer videojuegos. Así que cuando alguien tiene la idea de incursionar en lo que es el desarrollo de videojuegos, yo creo que es importante empezar tan pronto como sea posible. Y la idea es responder a la pregunta, ¿en verdad quiero hacer juegos o es solamente una fantasía? Como mencioné antes, si no se conoce de programación, uno se puede ayudar de herramientas que permitan hacer juegos sin ese conocimiento. Si uno no conoce de hacer gráficos, uno se puede ayudar en assets comprados, o inclusive puedes hacer un juego para ti solo y utilizas gráficos que ya existen en otros videojuegos, o puedes hacer tus gráficos que serán horribles, no hay problema, porque la idea no es empezar con una obra maestra, ¿no? Sino empezar con algo mucho más sencillo, basado en los conocimientos y habilidades que ya se tienen en el día de hoy. Ya habrá oportunidad de adquirir nuevos conocimientos durante el proceso y también en el futuro. De nuevo, la idea no es generar un producto pulido por el que se pueda cobrar, ¿no? O con el que se pueda, pues, conseguir un trabajo o hacerte, entre comillas, famoso. La idea vendría siendo la de pasar por todo el proceso de creación de un juego, desde idea, diseño, programación, testeo, y darlo como finalizado. Pocas personas llegan a este punto. Así que es bueno pasar por este ciclo tan pronto como sea posible y así saber si este proceso es para uno. Además de que nada va a enseñar mejor que la experiencia. Así que lo mejor es empezar de una vez. Bueno, Merso, muchísimas gracias por la disponibilidad y pasar por el canal. Muchas gracias, Gastón, por la invitación. Encantado de estar aquí en tu canal. Gracias también a los que nos escuchan. Y si quieren saber más sobre mis proyectos, los invito a pasar por mi página web mersoentertainment.com. Hasta luego. Muy bien, hasta acá la entrevista. Espero que les haya gustado mucho el video y los invito a otros videos que les pueda ser de interés. Muchísimas gracias a los miembros y nos vemos la próxima. Hasta luego.